Bueno, empezando o dando comienzo pues a todo lo que veníamos hablando, eh, vamos a acordarnos que yo estoy contando una historia por fragmentos en el comienzo de estas transmisiones de cómo de convicto llegué a lo que se podría decir mensajero de Dios. Pues eso es muy presuntuoso, uno creer que es un mensajero de Dios, pero no encuentro como otro nombre, pues es decir, no puedo ser predicador o bueno, no sé qué palabra usar para que sea más acorde y que no resulte presuntuoso decir mensajero de Dios. Mensajero de Dios. Qué nombre, qué, qué cosa, qué responsabilidad tan grande. Pero vamos a ponerlo así. Pero acuérdense, en la historia que damos ayer, voy a resumirla un poco. Yo les decía que yo estuve 20 años detenido, 21 años y medio realmente estuve detenido en mi vida. Caí a los 24 años a prisión y salí de 44 años, eh, casi 45 años, a la calle, recobré la libertad mía y que estuve por 13 de las cárceles más peligrosas de Colombia. Estuve, digamos, por así decirlo, haciendo un recuento. Estuve en Bellavista, de Bellavista fui trasladado para la cárcel de Aguachica Cesar. De Aguachica Cesar fue trasladado para Bucaramanga, de Bucaramanga fui trasladado para San José de Cúcuta, de San José de Cúcuta fui trasladado para el Disco, también en San José de Cúcuta, eh, fui trasladado luego para Ocaña Norte de Santander, de Ocaña Norte de Santander me trasladan a Bellavista de nuevo, de Bellavista me trasladan para la penitenciaría de Valledupar, la Tramacuda. Me tocó estrenar esa cárcel. Después de la Tramacuda llego a parar a Cómbita. Después de Cómbita me sacan para La Picota. Luego para el Herón, también en Bogotá. Y luego me trasladan para la cárcel de Itagüí, que es donde recobro la libertad. O sea, pasé por 13 cárceles, 13 remisiones en ese tiempo de prisionalización que estuve. Y después les iré contando, pues, en ese trasegar y en esas cosas, en unos calabozos que estuve que fueron bastante complicados, que fue en la etapa, en la último año y medio que estuve de prisión. Y también les estaba comentando cómo había sido la captura mía para proseguir pues con este tema. Que una vez me había levantado yo, tenía un hogar formado con mi señora esposa, pues mi señora, no éramos casados, pero era mi señora par jovencitos, muy jovencitos, pero prósperos, pues muy trabajadores los dos. Habíamos logrado formar pues como como decir así, pues un bienestar financiero hemos logrado bien. Teníamos dos almacencitos, teníamos una discoteca, teníamos un restaurante. Es decir, éramos personas juiciosas que trabajamos. Y una vez llego yo a inaugurar el restaurante que estábamos montando al frente de la policía en la estación de Belén, ahí a todo el frente de la policía. Y se me arrima un policía y me pregunta el nombre, y yo, claro que sí, fulano de tal. Y me dice, se queda detenido por la muerte de tres policías. Y yo, uff, así que tres policías, hermano. Incluso recuerdo, como si fuera ayer, que ese día yo me reí, pues, como así que tres policías. No he matado a un civil ni nada menos a tres policías, pues. Pensé que era una broma, y esa broma mentira es que me llevó como a que me trasladan a los calabozos de la SIJIN. Consulté con los abogados, me llegó la doctora Luz Helena Flores, y luego terminé el discurso ayer con que alguien estaba mirando pues una chica que decían que era muy bonita, y yo todo morboso me asomo pues ahí al calabozo, ahí a la pareja del calabozo a ver quién era la chica bonita, y era la mujer mía. La mujer mía que me había dicho que ella venía detenida por ser cómplice mía en la muerte de esos tres policías. Mero chicharrón. Y ahí continúa la historia. Yo diría que ese fue el día
el día más nefasto que yo puedo haber tenido en la historia. 4 de agosto de 1997, éramos dirigidos a los calabozos del F2, la esposa mía y mi persona, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales, constreñimiento ilegal, porte ilegal de armas, hurto, pues, hemos dicho, los propios delincuentes, pero delincuentes, ¿sabes? Pues, es decir, es que el prontuario era grandísimo y lo peor era sin tener idea de lo que estaba pasando, no teníamos ni la menor idea de lo que estaba pasando. Como a dos delincuentes que efectivamente había capturado la gloriosa policía colombiana, nos llevan y nos dirigen a la Alpujarra a hacernos una indagatoria a los dos, ella por un lado, yo por el otro lado, ella como cómplice, yo como autor material de homicidios y cosas que tenía total desconocimiento de ellos. Y yo me acuerdo muy bien que en el camino me cruzo con el jefe de fiscalías, el doctor Rodrigo, que era amigo mío. Amigo mío, me refiero a que yo vivía en el segundo piso y él vivía en el tercer piso de la misma edificación y los domingos nos encontramos abajo para lavar el carro juntos y nos tomamos una cerveza, dialogábamos, él se maravillaba por los jóvenes que estábamos y que pues nos felicitaba, en últimas, éramos amigos. Y yo me lo encuentro y yo pongo esa cara de sonrisa como, bendito sea mío, mire el doctor dónde está, Dios mío, qué bien, hombre, menos mal voy a solucionar ese problema. Pues no me volteó ni a mirar. Me miró como si yo fuera la, no sé, como la peor escoria, me miró así como con desprecio. Yo me acuerdo que yo estaba sudando y asustado por lo que estaba ocurriendo ese día con la mirada del doctor Francisco. Me quedé mucho más aterrado, pues, aterrado porque ve mi amigo, ¿qué pasó con mi amigo? Y, decir, y yo esperando salir ahí mismo de esa situación, pensando que alguien me iba a decir, hombre, eso es una broma, qué mal hombre, qué pecado hombre, nos equivocamos, es un homónimo, fue alguien que te está incriminando, cualquier cosa. Pero yo estaba súper tranquilo porque yo, y digo, confiaba hasta ese momento porque jamás he vuelto a confiar y no volvería a confiar en la justicia colombiana. Hasta ese momento yo me sentía y tenía seguridad en que la justicia colombiana no podía pues, indulgarle o acusar de un delito que no ha cometido a alguien. Yo tenía plena confianza porque es que es la justicia colombiana. Es una cosa macro, es una cosa gigantesca que pasa ahí, ¿cierto? Me siento ahí en ese banquillo de los acusados y hay otro fiscal que llega y me pregunta y me dice, ¿conoce usted al señor William Alberto López Martínez? Y no, no lo hizo. ¿Verdad? Yo no tenía ni idea quién era William Alberto López Martínez. Me muestra una foto, qué pena, yo no quiero, o sea, quiero reírme de mi condición, pero de lo que voy a contar a continuación no quiero reírme porque es una cosa nefasta y me parece que es duro lo que pasó. Posteriormente me muestran una foto de una persona que está obsesa, está de su muerto, y me dice, ¿reconoce usted, señor? No, no lo reconozco. Muestran unas fotos con un caballero, un joven, que está en el piso con algunos tiros pan del día a día en la ciudad de Medellín en esa época, le estoy hablando del 97. Y no lo conozco, y era verdad, no lo conocía, yo no tenía absolutamente nada que decir de él. Me preguntan solo es como ese tema, y me dicen, ¿y conoce usted a la señora Nora Luz Martínez Iriarte? Y yo, sí, sí, claro, a la señora Nora Luz Martínez Iriarte la conozco, ella es trabajadora mía. Vea pues, ahí se viene desenmarañando todo por donde me había convertido yo en uno de los delincuentes más peligrosos de Medellín. Me quedo yo ahí como esperando a ver qué era lo que pasaba. Y resulta que en Luz Martínez Iriartes, nosotros en los almacenes que teníamos, con la señora mía, yo estaba con mi familia, con mi hermana y con otras personas, resulta que nosotros montamos un programa de ayuda social. El programa de ayuda social era sencillo. De los almacenes, cogíamos la mercancía que teníamos y se la dábamos a madres cabezas de familia
que tenían necesidades financieras. Nosotros poníamos ese aviso en el colombiano y nos llegaban y íbamos y analizábamos y miramos que si esta persona efectivamente tenía algún problema financiero, era corta de recursos o algo así, o era madre cabeza de hogar, y nosotros le damos mercancía, ella se la vendía a los vecinos, a los conocidos, a los familiares. Nosotros les dejamos un cartoncito. En esa época no había la tecnología que tenemos hoy en día. Le damos un cartoncito para ella, otro para nosotros, y cuando íbamos a liquidar, ella nos decía, ya señora, es una blusa, pago tal cuota y una cuota inicial, y obviamente ella tenía sus ganancias, nosotros la de nosotros, bueno, y éramos así. Era un trabajo social y obviamente eso nos ayudaba a nosotros. Teníamos muchas personas trabajando en ese tema. Es decir, la creatividad que teníamos nosotros para la época fue lo que nos ayudó como a impulsarnos, a pesar de la juventud, a impulsarnos y crecer un poquitico en el mundo financiero en esa época, porque yo le digo, pues, es decir, la señora mía quedó en embarazo cuando tenía 16 años y yo tenía 18 y nos tocó fue ponernos las botas a tratar de sacar pues como esa familia a flote. Pues yo una persona demasiado, muy pobre, muy pobre. La hija mía nació y yo me acuerdo que yo trabajaba en Urrao, Antioquia, pues como hasta las 5 de la tarde, me ganaba 25.000 pesos al día. Yo me acuerdo que todo lo tenía planificado, me llevé mi señora, no teníamos colchón, teníamos un mundo de petróleo, vivíamos en una casa de 2 pisos que pagamos 25.000 pesos por ella. Bueno, tenía todo planificado y yo en la noche me quedaba haciendo los mueblecitos pues para el hogar, que íbamos a formar todos ardinitos, y luego la violencia llegó a Urrao y nos tocó salir corriendo y la señora mía se refugió donde la mamá y yo me refugié en Santo Domingo Sabio y me comía, tenía una moto, una cuca de moto, tenía una ET175 muy bonita, de esa época con rines dorados, una belleza en moto que había engallado cuando podía, pues, porque uno en esa época quería mucho las motos. Y resulta que no tenía ni con qué echarle gasolina a esa moto. Ah, y me acuerdo como si fuera ayer que yo aguanté mucha hambre, demasiada hambre. Había una sede juvenil y yo me dormía ahí, pues, dormía en una colchonetica donde hacen ejercicio y a veces tenía una frazada para cubrirme y otras veces no. Y ahí me parché a dormir y me acuerdo que y yo me ponía a jugar cartas y no podía perder porque tenía muy poquita plata. Y entonces yo decidía como si comprarme la gaseosa o jugarla y era como suertudo. Y a lo último en la noche me comía, por ejemplo, una gaseosa y 2 panes y esa era mi comida. Y a veces nos salvaba una señora, la mamá de Carlos Incapio, una amiga de nosotros, que ella trabajaba en una ¿cómo se llama esto? Una casa de banquetes. Y entonces ella, las obras que da en la casa de banquetes, ejemplo, pues que hacían como pollos mechantes, todas esas costillarcitas de las pechugas les llevaba y ya nos da comida, caldito, eso nosotros, pero es literal lo que yo estoy contando, pues. Así pasamos. Y en algún momento yo tengo una idea en la cabeza de salir a vender y bloquear con teléfonos. Y le digo yo a la señora mía, vámonos puerta a puerta a vender, déjese trabajo, ya cosía zapatos por allá en Miramar. Y le decía yo, vámonos a vender teléfonos, compramos un telefonito en el centro, vamos y lo vendemos, vamos, y así empezamos. Oiga, qué raco San Juicioso nos fue súper bien. En 6 meses ya estamos súper bien. Es otra historia que vamos a contar. Y crecimos y todo lo invertíamos, no salíamos mucho y lo invertíamos y lo reinvertíamos en activos hasta que llegamos a la señora Nora Luz Martínez Iriarte, que teníamos hasta un trabajo social ahí con ella y todo eso bacano. Y resulta que los negocios de nosotros crecieron de tal manera que yo ya no pude seguirle cobrando a ella y comencé a mostrarle unos cobradores que van a estar conmigo, pues cuando hablo de cobradores y uno habla de cobradores, pareciera que estoy hablando con unos pillos que van allá como cobrar, no, eran dos muchachos normal que hacían el ejercicio de liquidar con ella, vamos a ponerle liquidar con ella. Entonces yo iba con ellos y le decía, doña Nora, ¿cómo está? Bien, ok, Dios la bendiga. Doña Nora, mire, estos son los muchachos que van a hacer. Ah, yo no quiero pararle a ellos. No, a ver, yo tengo negocios con los señores. Mi señora, pues que no puedo seguir atendiendo, pero es lo mismo, eso es como si fuera yo. Es que yo estaba muy enferma, que los clientes no me han pagado. Y, doña Nora, no hay problema, yo no estoy cobrando, que los clientes.
le han pagado, no le estoy diciendo, es que esto van a ser los cobradores. Y bueno, a los 8 días hice lo mismo, la misma respuesta a la señora, y a la tercera semana cometo un error. Un error. Nada, las palabras que yo le dije a la señora Nora Luz Martínez Iriarte, por eso uno tiene que ser sabio con todo lo que dice, o hay que medir las consecuencias de cada palabra que va a salir de la boca de Dios. Nada, las palabras que le dije a doña Nora. Le dije, doña Nora, me da mucha pena con usted, pero si usted no empieza a liquidarle a, a, a estos muchachos, que son los que van a cobrar por mí, me da toda la pena del mundo, pero yo empiezo a cobrarle a sus clientes. Yo empiezo a cobrarle a sus clientes, fue una amenaza que yo denominé una amenaza comercial. Bueno, una amenaza comercial. Yo dije, yo empiezo a cobrarle a todos sus clientes con toda la pena del mundo, pero no puedo seguir así. Le voy a dar un mes para que eso se haga realidad. Le voy a dar un mes. Ojo lo que son las palabras de una persona. Le voy a dar un mes para que se ponga al día con los pagos, ¿cierto? Dice, le voy a dar un mes, le digo yo a ella, le voy a dar un mes para que se ponga al día con los pagos. Y resulta que, por azares de la vida, durante ese mes que transcurrió, eh, yo una vez fui a comprar una motocicleta por allá para crecer un negocio que teníamos y me dio por pasar por la casa de ella y la casa decía se arrienda. Sí, ¿qué pasó con doña Nora? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no sé qué? Bueno, me puse yo a cuestionar ese tema porque ella se había ido y bajo a la oficina y le digo a mi hermana que era la secretaria mía en ese momento y le digo, hey, Marica, hazme un favor. Empecé a llamar a los clientes de doña Nora porque doña Nora se fue y efectivamente mi hermana empieza a llamar a los clientes de doña Nora y como dos clientes le dicen que descarado después de lo que habíamos hecho, cómo se nos ocurre a cobrar. Ese informe me lo pasa mi hermana, como a las 7 de la noche que llego, y yo no le presto atención, y yo lo que digo es, ya vamos a lidiar con eso, esa señora es muy poquitico, pues metámoslo en el balance de pérdidas del negocio, eran como 600 y algo mil de pesos, pues que en esa época era poquito dinero para nosotros, porque ya habíamos crecido un poquito comercialmente. Así nos quedamos nosotros y hasta el momento de la captura me entero qué fue lo que pasó. Resulta que doña Nora, en ese mes que yo leí para pagar, y cuando yo pasé por la casa de ella, que ella estaba con ese letrero de cierre arrienda de su casa, lo que había pasado era que a su casa, en una fiesta, habían llegado pistoleros y habían disparado contra el hijo de ella, quien resultó muerto, le habían disparado 2 tiros a ella, habían disparado contra una niña de 4 años que había ahí, habían disparado contra una patrullera de la policía y contra un patrullero. Ahí estaban los policías, estaban diciendo que yo había matado. Y a doña Nora Luz Martínez, lo único que se le ocurre decir es, eso fue el patrón mío, eso fue Abel. Es más, no, yo lo vi disparando desde el interior del carro. Yo lo vi disparando y eso fue por una plata que yo le debía a él. Por eso vino a matarme a mí y no me mató a mí, sino que mató a mi hijo y a mí me dejó herida. Esas palabras totalmente falsas, esas palabras que nacían ¿de qué? Nacían de la creatividad o del dolor, no sé qué pasó en ese momento, no sé qué le puede haber ocurrido por la cabeza. Esas palabras me tenían sentado ante mi amigo el fiscal, que me despreció, y ante la fiscalía preguntándome por un muerto que nunca tuve el placer de conocer. Nunca tuve el placer de conocer. Conocí a doña a doña Nora y a los 2 hijas. Eso fue lo que me llevó a mí a estar sentado en ese banquillo. Pero faltaba lo más importante. La gente puede decir cualquier cosa. Por venganza, por lo que sea, puede ser cualquier cosa. Pero una cosa muy diferente es que la justicia actúe con esas palabras, porque faltan pruebas. O sea, si yo maté a alguien, vamos a ponerlo
que queda en stand-by. Alguien dice, hey, a ver, yo lo voy haciendo por allá, una fechoría, falta que hagan prácticas de prueba. El arma, el no sé qué, los testigos, las cosas. Bueno, hay una cantidad de cosas porque está en juego es la libertad de una persona. Entonces, eso me tenía sentado en ese banquillo que yo les estoy comentando. Y hasta ahí voy a dejar la historia porque ya me he extendido demasiado en ella, los antecedentes de cómo llego yo a prisión y cómo de convicto, 21 años y medio. Por este caso que les estoy comentando, llego yo ahora a ser mensajero, supuestamente, de Dios. Supuestamente no, es lo que pretendo de corazón, dar un mensaje que sea positivo, un mensaje que sea bueno y que sirva de ayuda para las personas. ¿Ok? Bueno, en este ir y venir de estas cosas, eh, voy a, como todos los días, voy a leerles como un texto de la Biblia. Yo diría que me estoy enfrentando como a los textos que yo veo como más complicados de tratar de explicar en la Biblia, porque yo me pongo tal vez, como ayer les decía en la historia de Moisés, pues a quien no hayan visto pues el tema, ayer yo hablaba del Génesis, de la creación del mundo, y lo llevamos hasta donde se creó pues todo, se creó el mundo, las estrellas, el agua, los peces, la hierba, todo eso, y nos faltó el tema de cómo es que llega a darse un poquitico el tema de la creación del hombre. Y aquí viene algo que no es tan fácil, pero vamos a tratar de hacerlo porque seguimos metidos en la película que yo hablé ayer. Entonces vamos primero a leer el texto que dice, que es el capítulo 2 de Génesis, que dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había criado y hecho. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén del oriente y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuantos ramales. El hombre, el nombre del uno era Pisón, este es el que cerca toda la tierra de Avilat, donde hay oro, el, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también delio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Dios Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día
que de él comiereis, morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájalos a Adán para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne de en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Voy a empezar diciendo que mero chicharrón este test. Mero chicharrón, por más que uno quiera darle vueltas al asunto, es mero chicharrón. Entonces vamos a tratar de explicarlo de alguna manera, pero primero vamos a pedir orientación a Dios, a ver si de pronto nos da el discernimiento para tratar de explicar las cosas de mejor manera. Ok, bueno. Dios, mi Padre Celestial, que estás en los cielos, Padre de todo lo creado, Dios infinito, que moras dentro de nosotros, que nos da la sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, para discernir cada cosa escrita, para adentrarnos en nuestra propia mente y mirar qué semilla has puesto en nosotros, qué grado evolutivo tenemos, Señor. Haz que seas tú orientando algunas palabras o algunas cosas que nos vamos a tratar de decir sobre este texto, que es bastante complejo, Señor. Señor, como siempre vamos a pedir en aras del amor mediante el arcángel Samuel. Vamos a pedir amor en todas las personas. Vamos a pedir amor propio, que crezca, por así decirlo, nuestra autoestima, nuestra propia valoración, que nos reconozcamos día a día como hijos tuyos, como hijos predilectos, como esa creación que está en la cúspide de esta tierra, Señor, con libre albedrío, pero con discernimiento, que nos amemos a nosotros mismos sin que esto sobrepase ese amor y empecemos a sentirnos por encima de las demás personas. Como lo digo todos los días, después de reconocer ese amor propio que debemos tener para con nosotros, ese reconocimiento de que somos valiosos, de que somos hijos de Dios, solo de esta manera podemos empezar a ver a nuestros semejantes. Primero que todo, a nuestra familia, si tienes tu esposa, si tienes tus hijos, que aprendas a valorar esas personas, a valorar esa persona que por designio propio, por voluntad propia, eligió estar a tu lado, acompañándote en las noches frías, acompañándote en los momentos difíciles de enfermedad que has tenido, Señor. Que aprendamos a valorar a esa persona que Dios ha puesto en nuestro camino para acompañarnos día a día. Y a nuestros hijos, si tenemos hijos, darles el mejor de los ejemplos, Señor, para que ellos a su vez puedan crecer en amor propio y dar ese mismo ejemplo. Que este sea como un fin permanente y diario de nosotros, el acrecentar el amor en nosotros, compartir el amor, y de esto generar una bola de nieve para que haya amor, más amor en la humanidad, Señor. Enséñanos también a amar a los que no conocemos y, como siempre digo, incluso a nuestros enemigos, que fue un mandato de tu gran Maestro Jesús, que dijo que ese era el amor verdadero, aprender a amar incluso a nuestros enemigos.
Señor, pedimos como siempre por la protección a través de tu arcángel Miguel, que con su espada rompa toda envidia que hay hacia nosotros, todo hechizo de mal, toda mala intención del corazón de las personas que hay hacia nosotros. Protégenos, Señor, en lo personal, protege nuestras familias, protege nuestro hogar, Señor, protege nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hermanos, Señor, protege la humanidad y protege aún a los que nos aborrecen, Señor. Pedimos también a través de tu arcángel Rafael por la salud de todas las personas que están en los hospitales en este momento y los que no están en los hospitales padeciendo una enfermedad, por esas personas que están en las casas padeciendo una dolencia, puede ser un simple dolor de cabeza, Señor, puede ser una enfermedad crónica, una enfermedad terminal. Pon su mano sanadora sobre ellos, Señor, para que tengan mejoría en sus vidas, Señor, y que si su proceso de pronto en esta vida para algunas personas ha terminado, tú lo recibas en espíritu donde tú moras, Señor. Pero, Señor, trae sanación sobre todas las personas, no solo sanación física, sino sanación espiritual, salud mental para todas las personas, que sea una salud de un modo más holístico, Señor. Y por lo que siempre te pedimos, Señor, Papá, Dios, dueño del oro y la plata, insisto en este tema no solo por mí, sino porque mucha gente hoy en día parece que se ha convertido un poco en su propio Dios, el dinero. Señor, trae bendición sobre ellos, Señor, o sea, bendición sobre nosotros también, que las bendiciones sobreabunden, que haya bienestar, pan en nuestra mesa, Señor, que somos merecedores como hijos tuyos de vivir de un modo decente y bueno, siempre que nuestras acciones sean buenas, justas y puras. Señor, no pongas o permite que no haya avaricia dentro de nosotros, sino que ese bienestar que tú nos traigas a nuestras vidas podamos compartirlo con las demás personas, que ese es como debería de ser un propósito que tenemos nosotros, Señor. Ayudar a los demás, eso trae una satisfacción personal más grande que cualquier otra cosa. Señor, estas peticiones que hacemos, las hacemos a través de tus arcángeles para que sean escuchadas, Señor. Amén. Bueno, hablando del tema que acabamos de hablar, y yo digo que es un chicharrón y es supremamente difícil, es porque hay un problema que es un tema que es un poco complejo. La creación del hombre. ¿Cómo aparece el hombre en el escenario? Y ayer decíamos, que fue una responsabilidad grande que se le dejó a Moisés, escribir los orígenes de la vida, porque ahí está escribiendo Moisés todavía. Sí, el Génesis o el principio lo escribe Moisés mucho tiempo después, cuando el pueblo hebreo está en la esclavitud en Egipto y que lo salva, que hicimos el recuento ayer, él sigue escribiendo poemas sobre la creación del hombre. Y vienen otras cosas que son mucho más mágicas aquí, muchas más mágicas, pero que si nosotros abrimos el entendimiento vamos a tratar de aclarar algunas cosas frente a la creación del hombre. Y aquí dice el texto, dice, y Dios había creado todo el ornamento de la tierra y vio que todo estaba muy bien. Estaba bonita la tierra, había crecido maticas, estaban en los ríos, estaba el sol, las estrellas, muy bonito todo, ¿cierto? Pero sin embargo, habían crecido animalitos también, aves por el cielo, cositas, y llega Dios, dice, Dios, no el muñequito barbaito, sino Dios como la fuente de existencia de todo, según lo que creemos nosotros en el panteísmo. Llega y Dios dice, hey, vamos a hacer al hombre. Entonces llega y lo escribe Moisés en su poema o en lo que él esté haciendo, en su escrito o en su parábola o en el género literario que podamos deducir nosotros, porque no creo que en esa época de Moisés hayan habido muchos géneros literarios como para que él escogiera, voy a hacer un poema de la creación y luego voy a hacer una parábola o
voy a escribir una novela de cómo creó el hombre. Y nos pone en un tema que si el razonamiento lógico no puede con el tema de la creación en un día, el acto mítico, mágico que dice, "Hey, hágase la luz, hágase la tierra, hágase los peces, hágase la mar, hágase no sé qué cosas". Si el razonamiento lógico no puede con eso, mucho menos va a poder con el razonamiento lógico que fue que Dios cogió y empezó a hacer, pues como muñequito de barro, de arcilla. Cogió, le puso ojitos, le puso todo y después hizo un muñequito así, eso parece como vudú, un ejemplo, y sopló aliento de vida y fue, ¡pum!, aparece. Pues si un acto es mágico, este es más mágico. Es un acto mágico, pesado, bastante complejo. Si de pronto nos ponemos a pensar en otros temas y lo que hablamos el otro día, por ejemplo, de ayer que hablábamos nomás de lo que era el tema de evolución y el tema cómo genera la Tierra, voy a resumirlo y sé que esta expresión no le va a gustar a muchos porque es bastante compleja. Todo es un sistema evolutivo. Todo. Empieza con esa chispa, la explosión, empieza con ese tema gaseoso que hay, esas chispas, esas vibraciones constantes, empieza a formarse un planeta en millones de años, 4.500 millones de años, dice la teoría del Big Bang, no sé cuántos años empieza a formarse esa cosita ahí. Otra cosita en la que, perdón, voy a hacer un break aquí, otra cosa en la que uno no creo, porque es imposible para el hombre. Hay un tipo que dijo que es que hay más de 100.000 millones de galaxias calculadas. Es decir, eso es una... es- eso no lo puede calcular nadie, pues eso es abusar de la ignorancia de nosotros, pues también diciendo que es que más de 100.000 millones, esos pueden ser más, muchísimas menos, que vamos a saber, ¿no? Otro que dice, de pronto estudiando las rocas o no sé qué, pero no sé si hay una roca del principio de la creación para que diga hace más de 4.500 millones de años. De pronto llegó a un tiempo estudiando los fósiles y las rocas y él saca ese cálculo, pero eso es como muy difícil. Pero este acto, donde está diciendo aquí que cogió el muñequito y le sopló ah, aliento de vida y llegó el hombre y se paró y es un ser viviente, y no solamente un ser viviente, sino que el tipo empezó a enseñorear sobre todas las personas, salió de la nave y empezó a enseñorear sobre todas las personas, un solo hombre, para solito, parchado en el Edén, relajadito, parchado, sin saber nada. No solamente eso, sino que él empezó a poner qué nombres a los animales. Hemos dicho, el tipo llegó aquí, eso no le tocó pasar ningún proceso, pues. El proceso que está estudiado, analizado, no. Él llegó súper estudiado, súper inteligente y le puso el proceso. Pero eso nos lleva a dos conclusiones en las que nosotros estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando dice que Dios creó al hombre del polvo, de arcilla de la tierra, científicamente, si usted se pone a analizar, los hombres estamos hechos de los componentes que se encuentran en la tabla periódica. Es decir, nosotros estamos hechos de esos materiales, de esos elementos que aparecen descritos. O sea, somos minerales, somos agua, somos algo gaseoso, somos de todo, todo lo que hay compuesto en la tabla periódica, eso está compuesto el hombre. Es decir, somos barro, somos elementos en la parte física, eso es fácil de analizar por la ciencia. En eso estamos de acuerdo. Incluso tan de acuerdo que coge y cuando el hombre se muere, ¿en qué se convierte? En polvo y en los demás elementos que contiene la tierra. Pues hay que vienen los gusanitos, se comen la carne, se van por allá, la sangre se pues, esparce en la tierra. Bueno, todo lo que pasa, eso vuelve a su contexto original y ahí está el misterio. Dice, y soplo, un soplo de Dios. Lo que nadie ha sido capaz de explicar y que sigue, que yo tampoco voy a ser capaz de explicar acá, que es que ese soplo divino, ese hálito divino, esa pequeña presencia de Dios dentro de nosotros, ese soplo, nos llega a la conclusión que nosotros tenemos y que también es polémico. Consideramos nosotros que nosotros estamos hechos de dos elementos, materia y espíritu, por decir algo. No es
cuerpo, alma, espíritu, y póngale más allá y póngale más acá. No, son dos elementos, todo es básico en la vida, todos estamos compuestos de dos elementos. Eso simplemente es por tratar de darle mayor importancia al hombre como cabeza de la creación. Entonces dicen, el perro no tiene alma, pero el hombre sí tiene alma. Pero no, estamos compuestos de dos elementos, materia y lo que podemos calificar como que no es materia, lo inmaterial, por decir algo. Eso que no tiene como una explicación lógica, porque no es lógico. Eso no tiene una explicación lógica. Que lleguen 46 cromosomas de la mujer, 46 cromosomas del hombre, se junten el óvulo, el esperma, y luego se separan y caen en los 46 cromosomas que están, y empieza a gestarse una semillita y empiezan a hacer. Ahí lo explica la ciencia. Muy bien, ahí lo explico la ciencia. Vaya usted explique mediante la ciencia cómo hace que ese evento que sucede en esos 46 cromosomas, que vuelven a estar 46 cromosomas, cómo hacen que ese evento genere vida, un soplito de, es decir, es que luego crecemos y estamos por ahí desconectados a ningún aparato y hablamos y decimos y luego alguien nos daña tanto ese espíritu, nos daña tanto ese cuerpo que el espíritu se va para otro lado por decir algo. Es decir, eso es inexplicable. Eso nos llega como a varias conclusiones. Aquí iniciando este tema de lo que es la creación del hombre es, en ese texto que Moisés está escribiendo, tiene razón en que los hombres somos tierra y no podemos, eso es indiscutible. Es decir, somos hechos del polvo de la tierra por coger un elemento, pues porque Él nos cogió, somos hechos de las piedras o del agua, no, somos polvo y al polvo volveremos indiscutiblemente cuando ese cuerpo se envejezca o cuando ese cuerpo se deteriore de tal manera y al polvo de la tierra volveremos indiscutiblemente. Y dice también que sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No dice en esta descripción, algo vio, en esa película que le mostraron, esa visión, en ese, ¿cómo se llama? Esa esquizofrenia que él tenía, porque si me encuentro con un doctor de estos de psiquiatría, bueno, que además que este man de Moisés era esquizofrénico, y además que le daba una pastilla y no hubiéramos quedado en la escritura, ¿cierto? En, en esa época. Bueno, entonces, en esas dos cosas coincidimos y coincidimos también con el escrito de Moisés para esta época, que los hombres estamos hechos de dos elementos, de la materia. Él no dice, vea, él vio lo que ella hizo. Mire, lo hizo de arcilla. Y fuera de que lo hizo de arcilla, le sopló aliento de vida. Pero para diferenciarlo del perro, del pájaro y de la culebra, o por un oído le puso el alma. No, no, aquí eso está claro, no nos enredemos la vida o no se enreda uno la vida. Estamos compuestos todo lo que está compuesto, la existencia que es esto, que es material, y este muro, que es material, ¿cierto? A mayor densidad que vibre, mayor densidad que la carne, o pero estamos compuestos de la misma situación. Bueno, entonces, tratando de explicar. El perro mío está ladrando. ¿Quién sabe qué? Es un perrito que está muriendo, mano. Está muy viejito ya. Ese vuelve a la tierra también. Y además que el espíritu vuelve a Dios a una situación. Bueno, la situación es sencilla. En este evento que nosotros estamos aquí tratando de discernir y que le están mostrando a él un escrito que se vea de cuál es el origen del hombre o cuáles sus componentes, porque hay también mensajes importantes de que está compuesto el hombre de barro y de espíritu, también nos lleva a otro tipo de conclusiones, ¿cierto? Nosotros nos orientamos especialmente por el tema
tema polémico. Perdón que no me quiero meter en eso, pero el tema que es reencarnacionista. Nosotros somos unas personas, nosotros somos unas personas que, por decirlo así, eh, consideramos que hemos pasado por todos los estadios que tiene la existencia. Desde la creación, desde el Big Bang, que fuimos algo gaseoso, fuimos roca, fuimos del reino mineral, fuimos del reino vegetal, pasamos por el reino animal y evolucionamos al reino, al reino de los seres humanos. Y en algo estoy de acuerdo, creo que es como la mayor expresión de la creación que hay acá, pero creo que como se da ese proceso de creación o ese proceso que se está dando acá, genético, donde menciono los cromosomas y menciono también el aliento de vida que se gesta en el vientre de la madre o en ese momento donde hay esa conexión de dos almas, considero yo que ese proceso, como sucedió esa vez, siempre va a suceder. Y si yo preguntara a las personas si tienen memoria de haber muerto alguna vez, tal vez todo el mundo diría que no tiene memoria de haber muerto. O sea, que realmente ninguno tenemos memoria de no haber existido. Y casi que estaría comprobado en este texto bíblico, y me perdono lo que voy a decir otra vez, que la muerte no existe, pues que no existía. Porque yo quisiera saber eh, cómo existiría la muerte en estos eventos y traducida por este texto bíblico que dice que la tierra el cuerpo vuelve a la tierra y el alma vuelve a Dios que lo dio. O sea, ninguno de los dos como que se muere, uno como que sigue regenerándose por allá en la tierra, haciendo parte de lo que él es realmente, y el otro vuelve como a lo que dio. Y si eso pasa una vez, puede pasar muchas veces. Es un tema polémico que vamos a tratar de estar discerniéndolo más adelante, pero es lo que dice, es lo que se cree como en ese momento, y que estamos en un proceso de evolución día a día. Día a día estamos con un proceso de evolución y evidentemente de aquí vamos para otro proceso. Que estos mensajes hayan sido, a ver, ¿cómo se dice? Ocultos, o sea, tema de análisis por personas que creemos que están en un nivel superior, pues no lo van a entrar a discutir con nadie. Pero yo voy a hacer una blasfemia aquí y me perdonan lo que voy a decir. El mensaje, voy a coger un maestro, el mensaje más grande que Jesús vino a dar al planeta, el mensaje más grande que vino a dar al planeta fue el tema de la resurrección. Él vino prácticamente a decir, hey, ay, hermano, no morimos, hermanos. Esto es eterno, hermano. Y desde que le dice, desde que resucita a Lázaro, por decir algo, vamos a poner que eso haya sucedido tal y como tan, él dice, hey, momentico, despertemos, hermano. Lázaro no está muerto, Lázaro está dormido, hermano. Cuando se está muriendo allá en la cruz del Calvario con ¿cómo es? Dimas y Gestas, creo que están como al lado, y un man le dice, hey, viejo, acordate de mí cuando estés por allá, y él voltea y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. También está hablando de un poco de inmortalidad, pero no fuera de eso, cuando él muere en la cruz, pasa un tiempecito, y ahí se encuentran por allá y dice, hey, miren pues, el mensaje más grande que viene a dar Dios es el de la inmortalidad del ser y en la capacidad que puede llegar a tener un ser humano en su proceso evolutivo. Es un tema que vamos a tocar más adelante también, en cómo hemos convertido el triunfo sobre la muerte de Jesús en una cruz, cómo cogimos y ese mensaje magnánime, noble, grandilocuente que Dios trajo al mundo, grandioso, cómo fuimos capaces de dejarlo claro en una cruz, como conmemorando a, a esas personas, a estos muchachos romanos
que llegaron a enclavar y pusieron como símbolo, y todavía 2000 y pico de años después nosotros seguimos conmemorando ese triunfo romano que cogió al viejo sabio hermano, a una de las personas más sabias que he tenido, y lo clavó en una cruz y nosotros lo cargamos aquí en el pecho. O vuelvo y digo que estoy blasfemando, pues, pero es decir, es mi pensamiento y creo que alguna persona acertará conmigo. ¿Cómo vamos a tener a una persona que cambió la historia de la humanidad de Dios todavía colgando por aquí en una cruz, recordando que le dieron más duro y que los hombres, por más divino que sea un hombre, por más buena gente que sea un hombre, si se pone a pendejear mucho lo van a matar? Pues sí, que ese es el triunfo de las personas. Y yo siempre he dicho, hey, si quieren glorificar a Jesús, hombre, no lo tengan en una cruz, hey, pónganlo en un pedestal como la persona que resucitó, como un ser glorioso que venció la muerte y se rió hasta lo que lo mataron, de los romanos y de todo el mundo, y les dijo ignorantes, y dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Me estoy saliendo un poco del tema, pero eso tiene que ver mucho con los principios o con la película que estaba viendo Moisés en esa época para escribir. Es decir, no podemos tomar este texto literal porque nadie lo va a comprender, nadie. Y más cuando llega y pasa a otro tema y dice, hey, bueno, entonces, ¿y cómo fue que fue el asunto de la mujer? Y entonces Adán estuvo muy ocupadito poniéndole nombres a los animales, a las cosas, y eso se llama así. Y demás que no eran los mismos animales, vamos que no sé, tiranosaurio rex o no sé qué le pondría. Adán en esa época, pues en la fábula que está pasando ahí, en la película que está contando Moisés, que obviamente fue lo que vio y logró escribir. Luego dice, hey, no, y sabes qué, y Adán se durmió y fue, imagínense, la primera cirugía de la historia. Y Adán se durmió y fue y le sacó una costilla y de ahí hizo a la mujer y la llamó varona, o la llamó Eva. Y la llamó Eva y ya tuvo parejita y se parcharon. Y viene un mandato que inclusive eso oh, prevalece desde esos días y se unirá la mujer al hombre y serán una sola carne y no sé qué. Eso, todo lo que ustedes vean ahí, estamos hablando de los cromosomas, eso, todo lo que ustedes vean ahí es un tema de simbolismo. Es un hombre que tiene una responsabilidad grandísima, tanto de escribir la creación como de escribir el origen del hombre. Yo no sé si de pronto Moisés, vuelvo y repito, en ese trabajo que tenía tan grande, hubiese sido capaz de decir y explicar, y cuánta Biblia no se llevaría a decir, mira, pues que el hombre fue un polvito, pues una gotica, un polvito no, pues una gotica de polvo, una arenita que está por allá, y esa arenita hizo, y esa arenita perteneció al árbol, creció, y ese árbol salieron microorganismos, y luego del mar, y luego ese tan, y luego empezaron los animales terrestres, y luego la evolución, los primates, las cosas, y eso fue creciendo y evolucionando hasta que llegó a ser un ser humano, y ya el tipo evolucionó, tuvo conciencia y tuvo y labró la tierra, tuvo la capacidad de pensar, libre albedrío, no tuvo la tarea. Bueno, eso sería demasiada tarea para él. Él lo resume como en ese tema y resume como que el hombre, ahí hay un poco de machismo, dice que le saca de las costillas a la mujer y todo eso por tratar de ejemplificar con lo que continuaba el proceso. Es decir, hombre, mujer, como los animalitos están ahí, la misma cosa, desde la mitosis, ahí estaban tratando de llenar la tierra y de sufrugarla, pues, que era el mandato de Dios. O sea, tengan hijos y hagan. Creo que en estas primeras transmisiones estamos adentrándonos en los temas, digamos que un poquito más complejos, porque si nos pusiéramos a estar en los zapatos de las personas, de esa persona que le tocó escribir en esa época, hombre, él estaba en una situación bastante compleja, estaba tratando de relatar los orígenes de la vida y de la existencia humana de la manera más lógica posible, de la manera más resumida posible, sin tratar de enredar a las humanidades de esa manera, y obviamente lo hizo magnífico. No sé si nosotros en este momento tendríamos incluso una mejor forma de escribir el origen de las humanidades, sabiendo que podemos
apalancarnos de todos los científicos y de todos los teólogos y religiosos y todos los escritos en los escritos que hay, pudiésemos hacerlo mejor que Moisés, como para no criticarlo y como para no estar eh, como, como que si no es, no puede haber un gris, como que si es blanco o es negro, o sos científico y no somos nada, y somos materia y te dedicas a la materia, o somos espirituales. Entonces, hay unas divisiones que se van generando ahí que no tienen como un asidero, o como no tenemos la capacidad de ponernos como en los zapatos del otro para mirar que la tuvo difícil, bastante difícil, tratando de explicar cosas que son bastante complejas. Todos los días vamos a estar tratando de llevar un mensaje que a veces suene polémico, que a veces suene contradictorio de todo lo que hemos aprendido, pero no buscamos sino una sola cosa, que es lo que decía, dice, conocer es la verdad y la verdad os hará libres, no es que seamos poseedores de la verdad, y vuelvo a decir este tema. Realmente los orígenes de nosotros, o el origen de la Tierra, estudiados desde el punto de vista teológico para quienes entiendan teología y del punto de vista científico para los que les guste la ciencia, realmente yo me pondría a pensar qué realmente importancia tiene en nuestros días saber estos temas, no más que para polemizar. No sé, temas como tan diversos y que la gente se pega de cualquier cosa como para crear una polémica o una religión que algún día se creó porque decía que Jesús fue colgado de un madero y entonces él decía que un madero era solo un palo en una cruz y formar una religión solo basados como en ese texto. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa cómo fue la cosa? ¿Qué importa? Es decir, ¿por qué vamos a polemizar? ¿Por qué vamos a tergiversar cosas? ¿Por qué vamos a poner en tela de juicio? ¿O, o por qué no vamos a poner en los zapatos de una persona o de un ser que le tocó bastante duro hasta ahora? Bueno, recuerden que la idea es que las personas nos sigan en las diferentes redes sociales para recibir no solamente estos mensajes, que pueden ser un mensaje más de los que llegan a las personas, pero si incursionan en nuestras redes sociales van a encontrar ahí cosas que son maravillosas, cosas que se han descubierto que son maravillosas. Si te entras a YouTube vas a encontrar música sanadora, mensajes de los ángeles, las palabras de Jesús, una cantidad de cosas que son positivas para nuestras vidas. Es decir, no le dediquemos solo el tiempo como al chisme, a lo que dice, no soy contra ellos para que no van a pensar que Westcott, que no sé quién, y véanlos todos, véanlos, hagan lo que sea, pero saquemos un poquitico de tiempo también para, si estamos desocupados, escuchemos en YouTube la música sanadora de los ángeles, del ángel Rafael, o escuchemos un mensaje del arcángel Gabriel, escuchemos un mensaje positivo, es decir, para que nos sigan como ahí, como en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, por acá por estas transmisiones de Kik y las transmisiones de YouTube que estamos haciendo, y algo bueno se extrae. Pero lo que decíamos ayer, la obra de Dios no se va a supeditar a esto que ustedes están escuchando acá. Acá es simplemente compartir un mensaje desde el punto de vista polémico o personal, como ustedes lo quieran llamar, pero la obra de Dios va mucho más allá. Va mucho más allá y es una invitación que vamos a realizar todos los días. Nosotros queremos es salir a la calle a ayudar a las personas, ayudar a los animalitos, ayudar a quien necesite ayuda, ayudar a los ancianos, abrazar a una persona que lo necesite, ayudar a los niños, ayudar a los reclusos, ayudar a tanta gente que lo necesita. Pero es verdad, nosotros no contamos con el recurso, contamos con las ganas, no contamos con el recurso y queremos hacer de verdad la obra de Dios, pero estamos invitando a las personas a hacer la mano de Dios. Es decir, la mano de Dios, ¿cómo? Tú no tienes dinero, síguenos simplemente, además que eso nos va a ayudar, comparte y dile a las personas, hey, mira, hay unos locos por allá que quieren tirarse a la calle, a ver si es verdad,
a llevar comidita a la gente, o a llevar un mensaje a la gente, o a llevar bienestar a las personas, vamos a mirar si es verdad, compartan, solo con eso ya es una buena ayuda. Alguien está movido al corazón y dice, hey, ¿sabes qué? Yo quiero regalar una ropa vieja que tengo, yo tengo un granero, tengo esto, tengo comida, voy a mandarlos y nosotros le damos la dirección donde puede mandar sus cositas y eso que es viejo para usted, para otra persona es nuevo. Ese televisor que no utilizas, esa cosita, y vas a ver a través de estas redes sociales cómo vamos a llevarlos y alguien se va a alegrar con eso. Porque a veces nosotros estamos en las comodidades de nuestras casas, de nuestros edificios o de nuestros centros de comodidad y nos olvidamos que hay gente que padece, que come una vez al día si comen, ancianas que no tienen cómo trabajar, personas que se tiran a la calle, drogadictos que son enfermos, enfermos, no son drogadictos porque quieren, los cogió el- la enfermedad del vicio y se tiraron a la calle y a veces están durmiendo en la calle pues, sin saber qué va a pasar mañana. Hermanos y hermanas de la iglesia que solo ofrendan, que pues, no está mal, pues hay que vivir del sustento de algo, pero que tampoco sus pastores o sus ministros le están ayudando a ellos con el sostenimiento. Eso es lo que queremos hacer, ese es el sueño de nosotros. Acuérdense lo que les contaba yo ayer, que decía, yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y yo siempre pensé, hey, ¿cómo se tiene 1 millón de amigos? Y yo quería formar un ejército de hombres blancos, decía yo que era un ejército de hombres blancos, porque pues, en esa época estaban pues, los paramilitares, los guerrilleros y el ejército, y todas las personas dicen, pero ¿por qué esta gente armada? Yo cuestionaba inclusive eso y decía, ¿qué va a par? Si yo hubiese montado como un ejército, una guerrilla, por ejemplo, no hubiera comprado armas, sino como asadones o como machetes, decía yo literalmente en esa época. Y sabes qué, no, nadie me perseguiría para matar, yo estaría por allá sembrando, ayudando a los campesinos, formando un ejército grandísimo, más salir adelante. Estamos muy tirados que no me ha pedido el gobierno, no, vamos a trabajar y a luchar, y no sé qué. Y ni siquiera habían surgido los muchachos paramilitares, porque es que violencia engendra violencia, que el Estado engendró violencia sobre los campesinos, sobre los guerrilleros, que los guerrilleros engendraron violencia sobre el que se volvieron no sé qué, y se crearon una bola que es una bola de nieve que es imparable. Entonces yo decía, voy a formar un ejército de hombres blancos, voy a empezar por Medellín, voy a tener 3 o 4 personas en todos los barrios y vamos a traer unas alcancitas así chiquiticas que voy a poner en todos los negocios y voy a poner ahí que por favor ayuden a la obra de Dios que, con 200 pesos. Y yo cuestioné, decía, pero ¿cómo voy a hacer si eso así no me va a dar? Yo decía, en Medellín hay 2,5 millones de habitantes, yo para captar 1 millón no me da. Hasta que yo encuentro que las maravillosas redes sociales, encuentro personas que tienen 10 millones de seguidores, 2 millones, 3 millones, y con seguridad vamos a llegar a ese millón de personas regalándonos esos 200 pesos para tirarnos a la calle a comprarle una parte. Ya no me da para 3 apartamentos, nos da para unos y mucho, ¿no? De interés social, pero con seguridad nos vamos a tirar a la calle cuando seamos esas personas que quieran colaborar y hacer su aporte. Con 200 pesos, con 1.000 pesos, con lo que dé su corazón, eso es nada para nosotros, pero eso multiplicado por 1 millón de personas que vamos a tener muy pronto en todo esto, lo vamos a lograr. Y usted va a sentir una satisfacción del trabajo que vamos a hacer nosotros a través de ello. Yo tengo esa fe, yo tengo en ese trasegar por la cárcel, después de pelear con Dios, que después les va a contar de eso. Dios puso eso como en el corazón mío y yo sé, estoy 100% seguro que lo vamos a lograr. Yo no soy capaz solo, no, por Dios. Levanto mi sustento, de pronto. Pero con la ayuda de todos ustedes, con muchas manos, que vamos a poner a la obra de Dios, muchas manos, desde lo poco como la ayuda de Sarepta que dio 2 dracmas, lo único que tenía. Vamos a lograr llegar a muchas personas que lo necesitan. Hombre, qué rico que algún día todas las humanidades entendiéramos cuál es el sentido de la vida y cuál es la satisfacción tan grande que se siente en servir a los demás. Es que ensáyelo nomás, hombre. Em, yo hago una tontería que no me gusta casi nada vanagloriarme, pero pues me va a veces mal con eso. Me siento en algún restaurante y veo una persona que me está pidiendo como que algo y entonces yo le digo, vení, entra y sentate y come algo conmigo ahí, háblame de tu historia, contame tu historia, pues
no ayuda mucho, pero no ayuda. Y en el restaurante no lo dejan entrar, no lo dejan entrar. Entonces yo cojo mi plato, compro algo, me siento con él afuera, a hablar con él. Historias de vida maravillosas. Y, y ahora es que me ha picado porque la gente sepa esas cosas y mostrarlo en redes sociales, pero eso en lo personal me ha traído una satisfacción personal a mí enorme. Ensáyelo, ensáyelo. Ya, no tiene cómo hacerlo. Pues comuníquese con nosotros y digan, yo quiero, yo tengo cómo, yo sé, hagan este trabajo. Muy pronto vamos a tener historias de vida por acá, por este canal, donde ustedes van a poder escoger y seleccionar personas que quieran ayudar. Es que no es nada, no es nada. Es que 200 pesos no es nada, 1000 pesos no es nada. Pero 1000 pesos, 200.000, 1 millón de personas que den 1000 pesos, por Dios. Imagínense, yo soñaba con esa época con 1 millón de personas dando 200, imagínense 1 millón de personas dando 2000, son una... Eso es un poco de plata. Usted sabe, yo qué voy a saber, yo no voy a decir mentira, no sé si de pronto me dé por comprarme un Lamborghini como Huéscolo, o como Mr. Steven, o como hay otros locos por ahí, y los demás que están en algún momento diciendo, ay, mira, o un muchacho de República Dominicana que es famoso por impartir la palabra de Dios y dice, este es el último Lamborghini, y ya, pues demás, yo qué voy a decir, iba a torcer el camino. Pero con esos 2.000 millones, no 200 millones ya que se van a recoger, qué rico que pudiéramos entre todos hacer la obra de Dios y ir a traer felicidad a muchas personas, si no torcemos el camino, si no lo torcemos, porque yo siempre he dicho que una cosa piensa uno cuando está pobre, llevado del berraco, y está entre los pobres. Y uno dice, ay, pobrecito los pobres, pobrecito yo no mismo, pobrecito los pobres, pobrecita mi mamá, pobrecita tal. Y uno empieza a tener dinero y empieza a rodearse de gente rica, entonces ya llegan y le invitan a unos a las fiestas pupis, ya las muchachas son más pupis, ya los amigos son más pupis, ya andan ese en carro y nosotros en la misma tartanita de tracker, por decir algo. Entonces ya nos empezamos a sentir mal y ya no volvemos para los pobres ni que nada. Ojalá Dios ponga el sentir que tengo desde que casi me conozco, desde que salí a predicar el evangelio con mi papá, cuando él era adventista y me enseñó el evangelio, que no cambie ese corazón y podamos ayudar. Obviamente yo también quiero ser próspero de alguna manera, pero no a costa pues, del sufrimiento de los demás. Yo no voy a hablar más por esta noche, voy a dejar con esa invitación que acabo de hacer para que de alguna manera Dios toque el corazón de nosotros y con la ayuda de no sé quiénes estarán escuchando, cuántos escucharán este mensaje, no tengo ni idea cuántos llegaron al final de eso, imagino que poquitos, pero imagino que así empezó todo el mundo. Pero vamos a compartir y a decir, hey, vamos a formar ese ejército de hombres blancos, que ahora nos queda muy fácil, a un clip está de formar un ejército de hombres blancos. Vamos a ayudarle a estos manes a ver si es verdad lo que dicen que van a hacer. Pues no sé, diría que es fácil. Es facilísimo. Servir es facilísimo. Mañana, si Dios quiere, los estaré acompañando con otro texto bíblico polémico. Me metí en una película que es muy difícil de explicar, pero vamos a hacerle sin miedo a todo. Les deseo una muy feliz noche para todos. Em, Acuérdense que son seres humanos maravillosos, maravillosos, una creación excepcional. Demos gracias a Dios por cada respirar que tenemos. Levantémonos y si tiene a su esposa al lado, dele un abrazo, dele un beso a su esposa, hágale el amor a su esposa, güey, man. O esposas, háganle el amor a su marido. Marica, recuerden lo maravilloso que es, recuerden que es un ser individual que vino acá al, al planeta y que decidió por voluntad propia compartir su cuerpo, su tiempo, su espacio, sus situaciones, su pecueca, todo con usted, hombre. Entonces, yo ¿por qué lucho tanto con esto? Porque es como la base de todo, la base de todo este desorden que estamos viviendo. Menos hogares felices, mujeres infelices, hombres infelices, niños creciendo en medio de hogares sin amor. Como es de fácil meterse en la cabeza esa película de querer. Y voy a decir algo que no tendría por qué decirlo, pero lo voy a decir.
Hay gente, mujeres y hombres, que se ufanan de tener un harén para ellos y coleccionar penes y vaginas para ellos. Y creen que eso los hace sentir superiores de alguna manera. Ser superior, ser superiores, y está de moda, y es que es querer respetar a su esposa o a su esposo. Eso sí está in, por así decirlo. Está in, no está out. Out está esa promiscuidad que se vive, esa loquera que se vive hoy en día. In está condicionarse en la cabeza y decir todas las noches y todos los días: no voy a ir a la cama enojado con mi mujer, voy a darle un beso en la noche, si tengo ganas hacemos el amor, si no tengo ganas no hacemos el amor, que se levante en la mañana y, y decir: mi amor, ¿cómo amaneció? Darle un abrazo gigante, querer y respetar a sus hijos. Eso sí es sí. Y es facilísimo, facilísimo, sin querer hacerlo. Ahí la tiene al lado, ahí la tiene, no tiene que salir a la calle, no tiene que salir a buscarse problemas a la calle, a buscarse pobrezas a la calle, a buscarse dificultades. Apreciemos y valoremos lo que tenemos cerca, y vuelvo a ser repetitivo. ¿Por qué insisto en eso? Porque esa es la base. La familia es la base de esta sociedad. La familia es la base de qué tan buenos seres humanos somos, qué tan buenos hijos somos, qué tan buenos padres somos, qué tan buenos esposos somos, qué tan buenos hermanos somos. ¿Cuántas veces llama usted a su mamá en el día? Pues acabamos de hablar de la esposa. ¿Cuántos besos le da usted a su esposa? Se engordó un poquitico. O le tuvo dos hijos y se le hicieron unas rayitas en el cuerpo, por aquí en los senos o en el vientre, entonces ya no la quiere porque hay otra más flaca. Por allá con el vientre a punta de gimnasio, tuvo la cirugía para hacer la cirugía, pero no ama las marcas de su esposa. Cosa rara, ¿no? Cosa rara hoy en la vida. Entonces acuérdese de agradecerle a esa mujer que usted es el que la tiene llena de rayitas o con unos kilitos de más por la alimentación o lo que sea. Recuérdese que ese ser maravilloso eligió estar con usted. Acuérdese de llamar a su mamá que está anciana o que está joven, pero que ese ser le dio la vida. Eso es supremamente importante, que ese ser le dio la vida. Los hermanos comparten la misma genética, la misma mamá. Es de rico reunirse en familia. Acuérdese de, de reunirse con ellos. Un abrazo gigante para todos. Que Dios los bendiga.